Hola familia hermosa, ¿cómo están? Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente a su canal WTV. Gracias por su sintonía en el día de hoy, en el día número 9 ya, Padre. El día número 9, qué emoción, qué alegría, qué satisfacción ver que verdaderamente lo que nosotros nos determinamos a hacer, si ponemos el empeño y si nos agarramos del Señor para que nos dé la sabiduría y nos dé ese sentimiento de empeño y de querer salir adelante y de lograr las cosas verdaderamente, no hay nada que nosotros nos propongamos que no logremos. Gracias le damos al Señor. Para esas personas que se agregan nueva a nuestra comunidad el día de hoy, bienvenidos, Dios les bendiga. Mi nombre es Valkyrie, bienvenido a su canal WTV. Actualmente estamos analizando lo que es el Babel Challenge 365, el cual cuenta con una página de Instagram. El link a la página de Instagram me lo voy a dejar en la descripción del video aquí debajo. Y le invito a que se pase por allá y se haga parte de nuestra comunidad. Así también le invito a que se agregue a este canal de YouTube, en el cual nosotros diariamente vamos a estar leyendo como grupo, ¿verdad? Juntos vamos a estar leyendo 3 capítulos de la palabra de Dios. Y en realidad esto lo queremos hacer en un lapso de 365 días, por eso se llama Babel Challenge 365, porque los capítulos serán impartidos en 4 diferentes idiomas y queremos lograr esto en un lapso de 365 días, que es un año. Lo importante no es hacerlo en el año, sino crear el hábito de leer la palabra del Señor a diario, cosa que se nos dificulta pues por todas las responsabilidades que tenemos en el día a día. Si usted considera que puede ser algo que le interesa hacer, si usted considera que puede ser de aporte a su vida, le invito a que forme parte de nosotros. En el día de hoy estaremos leyendo del libro de Génesis, el libro de Génesis, capítulo 25 al 28. Ayer estuvimos leyendo del 22 al 25, y si no has visto ese video, te invito a que veas el video anterior para que sí estés en la misma línea con nosotros y así puedas entender mejor según la lectura, según su avance en el challenge. Bueno, antes de nosotros leer de la palabra del Señor, como hábito tenemos orar para pedirle sabiduría al Señor y demostrarle respeto y reverencia a su grandeza. ¿Me acompañas? Amantísimo Dios, tú que habitas en las alturas, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que seas tú en medio nuestro, Padre amado. Que seas tú dándonos la sabiduría y la inteligencia, Señor, para poder, Señor, entender cuáles son los secretos que tú tienes en tu palabra, Dios mío. Danos a nosotros la determinación, Señor, para poder tomar enseñanzas, tomar esos mensajes que tú tienes para nosotros y que nosotros podamos adaptarlo a nuestro día a día para así vivir de una forma en que a ti te agrade. Y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los descendientes de Abraham y Ketura. Génesis 25 dice: Abraham tuvo otra esposa que se llamó Ketura. Sus hijos con ella fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joscán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asueros, los letuseos y los leomeos. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanoc, Abira y Eldá. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía. A los hijos de sus otras mujeres, Abraham solamente le hizo regalos y cuando todavía vivían, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la región del oriente. Muerte y sepultura de Abraham. Abraham vivió 175 años en total y murió de muerte natural cuando ya era muy anciano, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está al oriente de Mamre, en el terreno de Fon, el hijo de Zoar el hitita. Ese terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara.
Después que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo. Los descendientes de Ismael. Estos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara, en el orden en que nacieron: Nebaiot, que fue su hijo mayor, luego Kedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedma. Estos son los nombres de los 12 hijos de Ismael, y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propia gente. Ismael tenía 137 años cuando murió y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región que está entre Ávila y Sur, frente a Egipto, en la ruta a Siria. Allí se establecieron a pesar de la oposición de sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padarma. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó: si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor y él le contestó: en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. Llegó el fin del día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado al talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso que tienes ahí, porque me muero de hambre. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Vamos a ver, seguimos. Capítulo 26. Isaac se va a Gerar. En ese tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes le voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de sus descendientes, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Entonces Isaac se quedó en Gerar, y cuando los que vivían en ese lugar le preguntaron en cuanto a Rebeca, Isaac tuvo miedo de decir que era su esposa y les dijo que era su hermana. Era tan hermosa Rebeca que Isaac pensó que los hombres del lugar lo matarían por causa de ella. Pasó el tiempo y él se quedó allá. Pero un día en que Abimelec estaba mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca, entonces lo mandó a llamar y le dijo: así que ella es tu esposa, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella, contestó Isaac. Pero Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo se habría acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho pecar. Entonces Abimelech ordenó a todo su pueblo, si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia. Cuando su padre Abraham aún vivía, los siervos de Abraham habían abierto pozos, pero después los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Por fin Abimelech le dijo a Isaac, vete de aquí, porque has llegado a ser más rico que nosotros. Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Un día, los siervos de Isaac estaban haciendo un pozo en el valle y encontraron un manantial. Pero los pastores que cuidaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían que esa agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea, pues se habían peleado por él. Después sus siervos abrieron otros pozos por el que volvieron a pelear, y a ese pozo Isaac lo llamó Enemistad. Isaac se fue lejos de allí y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó Libertad, pues dijo, ahora el Señor nos ha dejado en libertad de progresar en este lugar. De allí Isaac se fue a Beerseba. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Entonces Isaac construyó un altar allí e invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Isaac y Abimelech hacen un pacto. Un día Abimelech vino desde Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban su amigo Ausat y Ficol, que era el capitán de su ejército. Isaac le dijo, si ustedes no me quieren y hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Ellos le contestaron, hemos visto que el Señor está contigo y hemos pensado proponerte que hagamos un pacto. El pacto será este, que tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos molestado. Al contrario, siempre te hemos tratado bien y, te despedimos en forma amistosa, y ahora el Señor te está bendiciendo. Entonces Isaac le hizo una gran fiesta y ellos comieron y bebieron. Al siguiente día por la mañana se levantaron y se hicieron juramentos entre sí. Luego Isaac le dijo adiós y ellos se despidieron con él como amigos. Aquel mismo día los siervos de Isaac vinieron a darle la noticia de que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. Isaac le puso a aquel pozo el nombre de Seba. Por eso aquella ciudad todavía se llama Beerseba. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, y era hija de Berí y Elitita. También se casó con Basemat, que era hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres le amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Seguimos, familia, capítulo 27. Isaac bendice a Jacob y Esaú. Isaac estaba muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, dime, padre, contestó Esaú. Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac. Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac, y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráelo para que yo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella le dijo a Jacob, su hijo menor, mira,
Oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y le decía, caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso, como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que él lo coma y así te dará a ti la bendición antes de morir. Pero Jacob le dijo a su madre, mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Pero su madre le contestó, hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su padre. Y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso como a Isaac le gustaba. Sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de los cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la piel del cuello donde no tenía pelo, y le dio el guisado y el pan que había preparado. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, Padre, aquí estoy. ¿Cuál de mis 2 hijos eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó, ¿cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Pero Isaac le dijo, acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo, la voz es de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus brazos tenían mucho pelo, como los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle, ¿de veras eres mi hijo Esaú? Sí, soy yo, Esaú, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré mi bendición. Jacob le sirvió de comer a su padre y también le trajo vino. Isaac comió y bebió y luego le dijo, acércate, hijo, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras. Sí, este olor es de mi hijo. Es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y apenas salía Jacob de donde estaba su padre, cuando Esaú regresó de cazar. También él preparó un guisado sabroso. Se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre, come el animal que tu hijo ha cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó. Isaac se quedó muy sorprendido y con voz temblorosa le dijo, entonces, ¿quién es el que se fue a cazar y me trajo el guisado? Yo me lo comí todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición y ahora él ha quedado bendecido. Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó, dame también a mí tu bendición, padre mío. Pero Isaac le contestó, ya vino tu hermano y me engañó y se llevó la bendición que era para ti. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? Entonces Isaac le contestó, mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti. Le he dado por siervos a todos sus parientes y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú contestó, no puedes dar más de una sola bendición, Padre mío. Bendíceme a mí también. Y volvió a llorar a gritos. Entonces Isaac le dijo, vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada.
y serás siervo de tu hermano, pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Jacob huye de Esaú. Desde entonces, Esaú odió a Jacob por la bendición que había dado su padre y pensaba: ya pronto vamos a estar de luto por la muerte de mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca supo lo que Esaú estaba planeando, mandó a llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo, escúchame. Huye enseguida a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él por algún tiempo, hasta que se pase el enojo de tu hermano, y olvide lo que le has hecho. Entonces te mandaré a avisar para que vuelvas. No quiero perder a mis 2 hijos en un solo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy cansada de la vida por culpa de estas hititas con las que Esaú se ha casado. Si Jacob se casa con una hitita como estas, de las que viven aquí en Canaán, vale más que me muera. Aleluya, gracias Señor por tu santa palabra. Hasta aquí vamos a leer el día de hoy, familia. Wow, tremendo, tremendo todo lo que estamos leyendo, el avance que estamos dando en lo que respecta al challenge. Hoy pudimos ver algunas características que salen a resaltar. No sé si ustedes se dan cuenta que en la historia de Isaac y Rebeca, hay ciertas similitudes con la historia de Abraham y Sara. Según acabamos de leer, podemos ver que Rebeca también era estéril, que no podía tener hijos. Y vemos que Isaac ora al Señor y el Señor responde sus oraciones. O sea que ahí hay como una similitud, tanto en la fe que Isaac tuvo en Dios, como la misma fe que su papá Abraham tuvo en Dios. Porque ambas mujeres, tanto Sara como Rebeca, no podían tener hijos. También vemos similitudes en la conducta de Isaac con su padre Abraham, en el hecho que Isaac también le ofrecía altares al Señor como gratitud. Isaac también le daba esa reverencia al Señor. Vemos también que el Señor sigue y le reitera su pacto a Isaac y le dice: mira, en un momento en que Isaac se quería ir a Egipto, el Señor le dice: mira, Isaac, no te vayas a Egipto, quédate aquí en esta tierra, porque yo prometí a tu padre Abraham que ustedes van a heredar estas tierras. Quédate aquí hasta que yo te diga, y tu descendencia será grande como el número de las estrellas, etc. O sea que el mismo pacto que Dios tuvo con Abraham, ahora también lo está teniendo con Isaac. Algo también que es muy interesante, como al ver que Dios verdaderamente lo que le prometió a Abraham se lo está cumpliendo, y lo estamos viendo que Dios lo está cumpliendo con Isaac. También podemos ver que al igual que su padre Abraham, Isaac también miente y dice que Rebeca es su hermana, en vez de decir que es su esposa. Entonces, ahí hay ciertas similitudes que son interesantes y tenemos que poner atención cómo toda esta trama va a desarrollarse. También podemos ver cómo Rebeca manipula, aún sabiendo ella que había una palabra sobre su hijo mayor, cómo ella manipula la situación para que el hijo menor sea el que reciba la bendición y no el mayor. Recordemos que Sara también, de esta misma forma, cuando el Señor le prometió un hijo, al ella ver como que se estaba tardando mucho Dios, ella tomó iniciativa y le dijo a su esposo Abraham que se acostara con su sierva Agar. Entonces vemos que la esposa de Isaac también está alterando los planes del Señor al querer ella hacer las cosas a su manera. Entonces, es interesante ver que aunque son generaciones diferentes, siempre van a haber ciertas actitudes, siempre van a haber ciertas conductas que nosotros vamos a heredar de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Entonces, el día de hoy, tratemos de pasar balanza y ver verdaderamente en nuestras conductas, en nuestras vidas, cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo positivas, que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados.
De igual forma, ¿cuáles son las cosas negativas que estamos implementando en nuestras vidas en el día de hoy? Y cosas negativas no por maldad, tal vez por una protección, porque incluso aquí vemos que él no lo hizo, él no mintió al decir que Rebeca era su hermana, él lo hizo para protegerse a sí mismo, para que no lo mataran. Pero hoy en día yo te invito a que pasemos balanza, a que hagamos un autoanálisis y veamos, wow, mira, yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Y estos son puntos positivos porque me lo enseñó mi papá, porque me lo enseñó mi abuelo, porque me lo enseñó mi tía, porque me lo enseñó mi tatarabuelo. Pero también hagamos balance y veamos las cosas más negativas. O sea, me enojo fácil, soy poco tolerante, no tengo paciencia, veo que en mi línea genealógica hay conductas similares que verdaderamente es importante nosotros saber cuáles son para nosotros poder romper con estos patrones y poder reproducirnos de una forma positiva en nuestras generaciones venideras. Entonces, hasta aquí vamos a tratar el día de hoy, el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mañana vamos a estar leyendo de Génesis 28 al 31 con el poder de Dios, si Dios así nos lo permite. Si este video ha sido de bendición, le pido por favor que lo comparta con personas a cuales ustedes entiendan que también le puede servir de bendición. Sigamos pidiéndole al Señor que nos dirija y que nos dé la sabiduría de entender y la revelación para saber cuáles son nuestros dones y nuestros talentos y de qué forma Él le gustaría que nosotros lo implementemos en su obra. Veamos en nuestro entorno todos aquellos que necesiten de nuestra ayuda. Hay muchas personas que no saben leer. Si podemos ser un instrumento en las manos de Dios para la vida de esas personas, tal vez podamos leerles en voz audible para que ellos también de esta forma puedan conocer el Evangelio. Bueno, espero que tengan un excelente resto del día y Dios les bendiga. Nos vemos mañana.